La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, queridos estudiantes de la región de Atacama. Nos volvemos a encontrar en una segunda clase de matemáticas de nivel primero medio. Vamos a seguir trabajando en el objetivo de aprendizaje número 1, que dice calcular operaciones con números racionales en forma simbólica. Para seguir trabajando este objetivo, vamos a transformar expresiones del lenguaje natural a expresiones de matemáticas y viceversa. Las expresiones del lenguaje natural son las que normalmente utilizamos para nuestra conversación diaria, pero estas tienen una transformación a un lenguaje matemático. El lenguaje matemático es universal. El lenguaje matemático es para todos los países del mundo, pero corresponden a una traducción del lenguaje natural. Vamos a recordar nuestra clase anterior en que aprendimos que existe un orden jerárquico para resolver operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas cobran su sentido cuando son aplicadas a la resolución de problemas de la vida diaria. Es decir, resolver problemas tiene que ver con esta operatoria. Y la operatoria no tiene ningún sentido calcular y que no sirva para, por decirlo nada. Estas obedecen a la resolución de un problema práctico. Bueno, el primer paso en la resolución de un problema es la comprensión del problema, es decir, el enunciado. Para resolver problemas matemáticos en el conjunto de los números racionales, es importante entonces comprender el enunciado de dichos problemas. Existe, como les decía anteriormente, un lenguaje natural, que es el verbal y que usamos en el escrito incluso de los problemas en nuestros cuadernos, y debemos transformarlo en un lenguaje o una expresión matemática. En este caso, lo simbólico, lo numérico. Vamos a trabajar en un ejemplo 1 muy sencillo. El lenguaje natural dice así: la suma de 6 y 9. En este caso estamos hablando de dos números racionales que pueden estar representando cualquier situación. 6 y 9 manzanas, 6 y 9 kilos, etc. Esto corresponde a un problema. Y la expresión matemática de este lenguaje natural es 6 más 9. Es decir, la suma de 6 y 9 se representa matemáticamente como 6 más 9. El resultado nosotros sabemos que es 15. Veamos un segundo ejemplo. El cuadrado de la suma de 2 y 3. Aquí está expresado en lenguaje natural verbal. ¿Cómo lo vamos a expresar matemáticamente? Dice, el cuadrado está expresado con el signo elevado a 2 de suma de dos números, en este caso 2 y 3. Lo tenemos que poner en un paréntesis porque es el cuadrado de una suma. Entonces me queda 2 más 3 elevado a 2. Esta es la expresión matemática de este enunciado verbal. El resultado tendríamos que primero resolver el paréntesis como lo aprendimos en la clase anterior.
2 más 3 es 5 y conservamos el elevado a 2. ¿Qué significa 5 elevado a 2? 5 por 5. Y eso es 25. Veamos un ejemplo, un tercer ejemplo. Dice, la mitad de la diferencia entre 10 y 2. En este caso está escrito así como lenguaje natural. Lo vamos a escribir ahora en el lenguaje matemático. A ver, ¿cómo sería? La mitad, partimos por 2, una diferencia, 10 menos 2. En este caso, el signo de división está representando un paréntesis. Y esta sería mi expresión matemática. Resolvemos entonces primero el numerador. 10 menos 2 es 8. Y seguimos dividiéndolo por 2. 8 dividido por 2 es 4. Y ese sería el resultado de nuestro ejercicio. El ejemplo número 4. Dice, la cuarta parte del doble de 6. La cuarta parte de algo. Cuarta parte es dividido por 4. El doble de 6 es 2 por 6. Aquí está entonces escrito con un lenguaje natural. Y lo vamos a transformar en la expresión matemática. La cuarta parte significa dividido por 4, que el doble de 6. Entonces escribimos 2 por 6. Resolvemos primero la multiplicación, porque el orden jerárquico dice que primero debemos resolver las multiplicaciones, divisiones y luego sumas y restas. 2 por 6 sería 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 es 3. Y ese es el resultado matemático con expresión matemática a nuestro enunciado en lenguaje verbal. El último ejemplo. El producto de un cuarto y el cuadrado de 5. Acá tenemos varias operaciones en este enunciado. Por eso es importante comprender primero el enunciado, pensar qué es lo que significa. El producto, una multiplicación de un cuarto y otro factor, el cuadrado de 5. Esto está escrito en lenguaje natural. Veamos cómo queda el lenguaje matemático. Un cuarto, el producto de un cuarto y el cuadrado de 5. Como decía el orden jerárquico, primero resolver la potencia. En este caso 5 elevado a 2, que es 5 por 5. Esta expresión matemática quedaría transformada en un cuarto por 5 por 5 es 25. Y ahora para multiplicar una fracción, número racional, por un 25, que es un entero, el 25 imaginariamente tiene un 1 como denominador. Entonces me quedaría 1 por 25 y 4 por 1. Veamos, me quedaría 1 por 25 es 25. 4 por 1 es 4. Esta fracción no se puede simplificar. Por lo tanto, ese sería nuestro resultado. Bueno, de estos ejercicios tienes mucho en el texto escolar que te fue entregado en el colegio y están en la página 32 para que tú sigas practicando en la casa. Pero vamos a hacer un resumen. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy?
que podemos transformar expresiones de lenguaje natural en expresiones matemáticas, pero con una finalidad que es la resolución de problemas. Y lo otro que hemos aprendido y que quiero que esto quede bien, con mucha fijación, ahí para poder aplicarlo a la resolución de problemas, que cuando hablamos de palabras más, suma, adición, añadir o aumentar, siempre eso representa el signo, es representado por el signo más. Que cuando hablamos de las palabras menos, diferencia, disminuir, restar, siempre utilizamos el signo menos. Que cuando en el enunciado están las palabras multiplicar, veces, factor, producto, el signo que utilizamos matemático es la operación por. Y cuando las palabras dicen división, cociente, razón, entonces ahí utilizamos el signo dividido o fracción que representa lo mismo. Hay palabras muy comunes en los enunciados. Por ejemplo, el doble de X es 2 por algo. Cuando hablan de triple de X es 3 por algo. Cuando, como en los enunciados que vimos, dice cuadrado de, es que ese número lo tenemos que elevar al cuadrado. La mitad de era dividido por 2. Y eso es lo que hemos aprendido hoy a practicar. Nos vemos en la próxima clase. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.